Buenos días, Mar Azul. Qué hermoso se ven desde acá arriba. Voy a coger Guille de mi esposo. Dile al que está a tu lado, hoy te ves más delgado. Te ves más delgadita, te ves más linda, te ves más lindo hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Chelibel. Yo soy la esposa de Gino y juntos pastoreamos esta hermosa comunidad de fe. Y si tú estás aquí por primera vez, siéntete como en tu casa. Siéntete feliz porque nosotros estamos demasiado felices por tu visita y queremos que tú regreses. Así que antes de irte, pasa por la mesa del puerto para que puedas conocer cuál es tu próximo paso. Y bueno, hemos estado trabajando una serie de mensajes hace 9 semanas que no podemos salir de ahí. ¿Cuántos han estado? ¿Cuántos pueden decir, yo he estado en todas, yo he estado aquí? Si tú no has estado en todas, tranquilo, están en YouTube, están en nuestra aplicación, puedes entrar y puedes ponerte al día. Y hoy puedes seguir siguiéndonos el paso con esta serie de mensajes que hoy vamos a estar hablando bajo el tema Perdón sin límites. Perdón sin límites. Porque todavía estamos construyendo a alguien nuevo. Construir a alguien nuevo no es sencillo. Es un proceso. Tiene sus pasos, tiene sus estrategias. Y es por eso que todavía estamos en la 9ª semana y seguimos construyendo a alguien nuevo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando y vamos a conocer un poco más sobre el perdón sin límites. Y acabamos de salir de un segmento de esta serie, precisamente la semana pasada, donde tuvimos que mirar hacia atrás para nosotros ver qué patrones relacionales no deseamos que se repitan en nuestra vida. Y terminamos orando y diciéndole a Dios que íbamos a hacer, que íbamos a estar dispuestos de hacer lo que sea, donde sea y como fuera. Y eso en sí es difícil, pero cuando de repente dijeron, y lo primero que tenemos que hacer es perdonar a los más que nos han causado dolor. Eso sí es difícil. Eso sí es complicado. Yo no sé tú, pero la experiencia que yo tuve cuando yo escuché eso, yo dije el primer paso es perdonar para romper estos patrones relacionales que han estado afectando todo mi entorno. Yo no pensé en mis padres. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pueden decir, sí, mira, lo primero que uno piensa en sus padres, porque, ¿verdad? Estos patrones relacionales uno los hereda. Pero yo no pensé en ellos, yo pensé en mis abuelos. Y ustedes dirán, sí, pensé en mis abuelos. Y tengo que serte bien honesta, me dio mucho coraje con ellos. Pasé un momento de coraje. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué ellos no pudieron trabajar eso? ¿Por qué no pudieron mirar de cerca esa situación en la que estaban viviendo? Tuvieron que repetirla a mis papás y mis papás tener que tratar de hacer de villas y castillas y solucionar sus situaciones y dar lo mejor que pudieron. Porque yo tengo que decir que mis padres hicieron lo mejor que ellos tenían en sus manos. Y a lo mejor tú me puedes decir, bueno, pero si estás pensando en tus abuelos, tienes que pensar en los papás de tus abuelos. No seas injusta porque eso viene de atrás. Pero yo no los conocía a ellos. Yo no sé cuáles eran sus patrones, no sé cómo se comportaban con mis abuelos, pero yo conocía a mis abuelos. Yo veía sus patrones, yo veía cómo se comportaban. Así que eso estaba en mi corazón. Tuve un proceso con Dios, lo saqué y dije, ¿sabes qué? Yo te entrego a mis abuelos. Te entrego estos recuerdos, te entrego estos momentos, te entrego estos pensamientos que han rodado en mi mente y en mi cabeza todos estos años de mi vida y todas estas preguntas y yo los perdono. Y lo dejé ahí. Yo no sé cuál fue tu experiencia. Yo no sé en quién tú pensaste. Yo no sé quién te vino al corazón. Lo que sí sé es que estamos empezando un proceso de un perdón sin límites. Estamos aprendiendo a perdonar. Y increíblemente esto me ocurrió. Entonces, mira lo que dice Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y cuando yo leo esta última parte de este versículo, que dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, me hace pensar que experimentar el perdón y la gracia de Dios en nuestra vida es vital para lograr este versículo. Es vital para lograr ser compasivo, es vital para lograr ser bondadoso, es vital para poder conceder el perdón. Así como Dios los perdonó a ustedes. Inevitablemente tuve que ir a mi vida a mis 14 años cuando Jesús me hizo pasar por la experiencia más hermosa de toda mi vida y es experimentar su perdón y su gracia. Yo crecí en ambiente de iglesia, yo crecí
como antes decía, en los bancos de la iglesia, realmente no nací ahí, pero sí crecí en este ambiente eclesiástico y tú te puedes preguntar a los 14 años de edad que tú puedes sentirte culpable habiéndote criado en la iglesia. Pues tengo que decirte que Jesús, a través del Espíritu Santo, se encargó de hacerme sentir que yo necesitaba ser perdonada. Y fue la experiencia que marcó el antes y el después de mi vida, porque desde ahí empecé a comprender lo que es sentirme perdonada, con una nueva oportunidad de vida, y comencé a sentir que tenía gracia para dar. Así que es sumamente vital que todos tengamos esta experiencia de sentirnos perdonados, con una nueva oportunidad, y sentir que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús, para vivir una vida de perdón sin límites. Quiero que me acompañes a ver esta conversación interesante entre Jesús y Pedro, que algunos de ustedes ya la han escuchado, otros quizás esta es la primera vez que la escuchan, y se encuentra en Mateo 18, 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta Pedro. Y Pedro está haciendo esta pregunta como diciendo, tiene que haber un límite, ¿cierto? ¿Cuándo es que se acaba la gracia? Porque ciertamente hay heridas tan dolorosas que a nuestra vista no son dignas de nuestro perdón. Y en nuestra vieja vida el perdón tenía límites. Nosotros determinábamos hasta dónde perdonar y a quién perdonar. Pero para el discípulo, el perdón no tiene límites. Pero Pedro le pregunta, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Y es importante saber el detalle de que para aquel tiempo los maestros de la ley decían que debíamos de perdonar de 3 a 4 veces. Así que yo me imagino que Pedro se estaba sintiendo orgulloso porque dijo, yo no te estoy diciendo 4, te estoy preguntando hasta 7, quizás esperando que Jesús le diga, wow, muy bien, elevaste la vara. O quizás Pedro tenía a alguien en mente. Quizás Pedro dijo hasta 7 veces, porque esta es la 7ª vez que yo perdono a esta persona. Esta situación específica que yo estoy viviendo ya basta. Ya se acabó. Yo no puedo más con esto. Y por eso Pedro lanza esta pregunta a Jesús tan directa. Porque a lo mejor igual que tú, que estás sentado ahí, hay una situación que ya tú estás cansado de perdonar. Hay una situación que ya tú estás cansado o cansada. Hay una persona que ya tú dices, se tiene que acabar el perdón, se tiene que acabar la gracia, tiene que haber un límite. Quizás esa era la 7ª vez de Pedro y al igual que tú ya estabas sumamente cansado porque genuinamente piensas que la herida que tienes es más grande que la gracia que puedas otorgar. Y te preguntas, ¿hasta cuándo está bien no perdonar? ¿Cuándo perdonar ya es demasiado? ¿Cuándo se acaba la gracia? Pero mira la respuesta de nuestro Jesús. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Jesús no estaba diciendo una cantidad específica para que empezáramos a contar. Le dijo, Pedro, empieza a contarles de ahora 7, te faltan 70. Realmente lo que Jesús le estaba diciendo, la gracia, Pedro, no tiene límites. Para mis discípulos no existe límite de perdón. Y quizás algunos de ustedes puedan estar diciendo hoy, Chely, tú de verdad que no sabes por lo que yo he pasado. Tú no sabes las heridas que yo he tenido durante toda mi vida o las heridas que me hicieron en mi niñez o en mi adolescencia. Tú no sabes lo que yo estoy pasando en este momento. Tú no conoces mi historia. Y tienes toda la razón, yo no conozco tu historia, pero sí conozco las mías. Conozco bastante. Yo estoy en la 4ª etapa de mi vida. Y conozco bastantes historias mías, pero quiero quizás tener un espacio para contarte una pequeña historia de mi vida. En mi casa éramos mi papá, mi mamá, mi hermano que me lleva 1 año, es mayor que yo, y mi hermano menor al cual le llevo 13 años. Y en una ocasión, cuando quizás yo tenía algunos 18 años, ocurre un suceso que estuvo a punto de destruir el matrimonio de mis papás. Estuvo a punto de destruir la familia a mis 18 años de edad, pero mi madre decidió dar una segunda oportunidad. Mi madre decidió confiar una vez más.
Y entonces surge la oportunidad de ir a esta otra iglesia donde todos en mi familia comenzamos a sentir una nueva oportunidad, una restauración, una sanidad. Comenzamos el proceso de sanidad. Y yo recuerdo ver a mi papá por primera vez ir a la iglesia fielmente. Yo llevaba toda mi vida, desde mis 14 años, orando para que mi papá pudiera ir a la iglesia realmente y comprometerse y amar a Dios y buscar a Jesús y ver cuánto Jesús lo amaba. Pues llegó el momento, íbamos todos a la iglesia, creamos un grupo musical. Mi mamá cantaba, yo cantaba, mi hermano mayor cantaba, mi papá tocaba la batería y ahí éramos una familia que inspiraba a todos los que entraban a la iglesia y conocían, porque eso era testimonio tras testimonio. Cuéntanos tu historia y aquí está. Y decían los nombres de mis papás. Vamos a escuchar cómo Dios restauró su matrimonio. Y entonces era un momento lleno de esperanza, de expectativas, de fe. Luego de eso conozco a mi esposo bello. Nos casamos. Creo que pasó 1 o 2 años cuando ocurrió lo que no queríamos que ocurriera. Mis padres se divorciaron. Ese fue un momento donde comenzó una serie de sucesos, uno tras otro, que comenzaron a marcar mi corazón y a crear heridas. Y muchas preguntas. ¿Por qué no pudieron hacer más por su matrimonio? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Y los líderes, ¿qué pasó? Si yo los llamé y se hicieron los locos, no los reunieron, no hicieron más nada. Y por último, y lo que más me dolió fue la pregunta que vino a mi corazón y se quedó calada ahí sin yo darme cuenta. Y Dios, ¿por qué no hiciste algo más por mi familia? ¿Por qué tú permitiste que mi familia se destruyera? Mira todas las consecuencias. Yo viví el proceso de ambos individualmente, vi su sufrimiento, vi su dolor, vi la injusticia de cómo líderes de esa iglesia entendieron que ya mi mamá no podía tener los puestos porque se había divorciado, así que la sacaron de los puestos y al final todo terminó mi papá alejándose de Dios y mi mamá dejando la iglesia. Habían ocurrido muchas cosas en mi corazón. Pero hice como una vez cuando fui adolescente que me caí de la bicicleta y me di bien duro. Me sacudí, seguí sangrando, pero me sacudí. Yo quería seguir corriendo bicicleta. Me monté y seguí corriendo bicicleta. Me monté y seguí corriendo la bicicleta en la iglesia. Seguí sirviendo en la iglesia junto a mi esposo. Creamos un proyecto para los jóvenes, con una estrategia para llegar a los jóvenes que estaban afuera. No tenías que tener ningún requisito para pertenecer a ese ministerio. Era un ministerio teatral, musical, donde actuabas y cantabas a la misma vez. Había música en vivo, le enseñábamos canciones, le enseñábamos las voces, le enseñábamos todo. Y eso eran unos musicales tan hermosos, tan poderosos, que transmitían salvación a cada persona que llegaba y cada familia. Hicimos 3. Se necesitaba de mucha gracia, de mucha paciencia para trabajar con los jóvenes y sus papás. Y cuando íbamos para el 4º musical, le digo a mi esposo, Gino, yo aquí termino. Yo siento que no tengo gasolina. Yo siento que se acabó. Ya no puedo dar más. Hasta aquí llegué. Y pasaron unos días y mi esposo me dice, Sherry, yo sé que tú dijiste que no querías hacer otro, pero yo siento que Dios me está dando uno a mí. Y me enseña el libreto y todo lo que iba a pasar y se llamaba, la obra musical se llamaba Vuelvo a Creer. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, pero me voy a enrollar las manos y te voy a ayudar si tú te encargas de todo. Porque, amigos, tengo que decirles que realmente yo no tenía más nada para dar dentro de mí. A mí la gracia se me había acabado. Y yo seguí y ayudé en lo que podía ayudar y enseñé las canciones, enseñé las voces, hice lo que podía. Y cuando llegó el momento del musical, yo estoy ahí viendo cada diálogo, cada obra, cada momento donde había milagros en esas escenas. Y había una canción con una letra poderosa que yo misma se la había enseñado a ellos. Y de repente ahí comienzo a llorar mientras estoy viendo todo lo que está pasando. Y siento que Dios ministra a mi corazón y me dice, creé esta obra para ti. Porque quiero demostrarte que yo sigo siendo el mismo Dios de ayer. Quiero demostrarte que yo sigo amando a tu familia, te sigo amando a ti, que yo no los voy a abandonar y que aún tengo planes con ellos. Y eso fue un momento, el principio de la sanidad de mis heridas, porque eran unos pasos que tenía que dar para entender. Y una sanidad porque esa herida estaba adormecida completamente.
Hoy día yo te puedo decir que mi papá está en los caminos de Dios, ama al Señor, tiene otro matrimonio donde sirven a Jesús, y mi mamá tiene un matrimonio que la ama, que la respeta, y más bendecida no puede ser. Y Dios me ha mostrado que se encargó de mi familia, se encargó de mí y se encargó de mi corazón. Y es muy posible, sí, que quizás yo no he pasado lo que tú has pasado, a lo mejor sí he tenido algunas experiencias que se puedan comparar un poco, pero yo he estado ahí. Te aseguro que he sentido que algunas de esas experiencias tienen un límite de gracia. Yo te aseguro que algunas de esas experiencias yo he pensado, yo esto no lo voy a perdonar. Yo he estado ahí donde las preguntas vienen a mi mente y estoy meses en la cama dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué le hicieron esto a mis hijos? ¿Por qué le hicieron esto a mi familia? ¿Por qué trabajaron de esa manera conmigo si yo no lo merecía? Tan buena que fui, tan bueno que fui. Son todas esas preguntas que vienen a tu mente y a tu corazón hasta que creas una fortaleza mental que te dice, que te hace verbalizar muchas veces: jamás yo voy a perdonar esto. Jamás yo voy a olvidar esto. Esto tiene que tener una solución. Y una de las razones por las que no perdonamos es porque sentimos que hacerlo nos hace perder frente a los que nos hicieron daño. Pero nada más lejos de la realidad. Yo te voy a hablar de algunas consecuencias de ponerle límites al perdón. Escucha bien, no perdonar es como tragarse un vaso de veneno y esperar que otro se muera. Porque entonces yo estoy esperando que mi corazón y mi odio y mi rencor y mi deseo de venganza lo lastimen a él o a ella. Pero la realidad es que quien se está lastimando eres tú mismo, soy yo. Pasas de ser la víctima a ser parte del problema. Te conviertes en abogado y comienzas a acusar a los demás. Vives ofendido, cada vez más se hace más fácil albergar resentimiento por personas cerca de ti. ¿Te ha pasado? Quizás tienes una herida adormecida y no te das cuenta, y a lo mejor estás pensando: yo vivo ofendido, yo vivo ofendida. Yo pienso que todos los que están cerca de mí me están haciendo algo, me deben algo. Te vuelves incapaz de amar bien. Eres incapaz de ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el tuyo. Pierdes la alegría general de la vida. Te aíslas de todo generalmente, gradualmente. Te alejas de Dios porque piensas que hasta Dios está del lado de la persona que te ofendió. Yo perdono, pero no olvido. Y no se trata de olvidar. Sé que has escuchado esto muchas veces. Se trata de que cuando recordemos la herida, ya no nos controle. Limitar el perdón es concedérselo a unos sí y a otros no. Dependiendo de la gravedad de la herida, dependiendo del asunto, de cómo sucedió. Y lo que hizo y sigue haciendo la diferencia en mí fue aprender sobre el perdón que Jesús espera que practiquemos. Y hoy vamos a aprender un poco sobre lo que es el perdón vertical. Diga perdón vertical. El proceso del perdón vertical es la herramienta que Dios usa para sanar tus heridas. Porque perdonar a alguien que no lo merece, más que un evento, es un camino. No hay un botón mágico para que nosotros podamos apretar y decir perdoné. Y hoy vamos a aprender cómo es ese perdón que Jesús espera que nosotros practiquemos. Yo te voy a dar algunos pasos. Mira el primero, qué hermoso. ¿Tú quieres tirar una foto? ¿Quieres escribirlo? Mira el primero, qué hermoso. Reconoce que algo muy doloroso te sucedió. No fue hasta que yo reconocí que esto me pasó, que lo que yo viví me pasó. No fue hasta ese momento que yo comencé mi proceso, porque yo tengo que admitir que sucedió algo para perdonar. Tengo que admitir lo que realmente me causó dolor, y esto puede ser muy aterrador porque podemos pensar que admitir este dolor es darle una influencia a esa persona más de la que la tiene sobre ti. Puede ser aterrador porque piensas que le estás dando más control sobre tu vida. O quizás tienes miedo a reconocerla por orgullo, porque muchas veces has dicho: a mí no me importa lo que esa persona diga o piense o haya hecho. Para mí él no es nadie, para mí ella no es nadie. Quizás por orgullo. O quizás estás minimizando como lo hice yo. A mí no me pasó nada. Aquí no pasó nada. Yo voy a seguir caminando. Quizás estás minimizando. Pero actuar como si todo estuviera bien, o tratar de llenar tu vida de cosas buenas. La vida es buena, la vida es bella. Mira todo lo lindo que hay que hacer. ¿Por qué pensar en esto para amargarme la vida? Hacer eso nunca sanará tu herida. Es importante
que para que la herida sane sea reconocida, que para que la herida sea atendida, la reconozcamos. Y este es el lugar de partida, el primer paso. Quizás ese es el momento donde vas a comenzar a llorar mucho, pero está bien, eso está bien, es el primer paso para comenzar tu sanidad. El segundo paso es reconoce las consecuencias actuales de lo que te hicieron. Si el primer paso es aterrador, este es muy difícil. Porque este es el momento donde debo ponerme en contacto con las consecuencias de la acción realizada en mi contra. Y es un paso muy difícil porque yo necesito reconocer lo que he causado en otros a los cuales yo amo por culpa de esa herida. Han sido tantas las veces que yo me he bebido las lágrimas porque sé que mis acciones con mis hijos o con mi esposo vienen a causa de no trabajar una herida. Y es doloroso, pero no solo es viajar de regreso a perdonar, sino también preguntarme sobre el impacto que estaba teniendo en mi vida diaria. Tercero, tienes que hablar con Dios sobre lo que te pasó, decirle cómo te hizo sentir, cómo te sientes, cuánto te dolió. Es confiar y decirle a Dios, tú sabes que Dios, yo sé que a ti te importa esto más de lo que me importa a mí. Entra en esto, entra aquí. Porque Él sí sabe, porque Él estuvo ahí, porque le dolió más de lo que te dolió a ti. Habla con Dios sobre lo que te pasó. 4, reconoce que esa persona ofensor pudiste haber sido tú. A mí eso me ha ayudado mucho porque nosotros también somos capaces de herir. Nosotros también lo hemos hecho muchas veces. Lo que pasa es que cuando albergamos heridas que no hemos sanado, pensamos que siempre somos la víctima. Pero reconocer que en algún punto tú también pudiste habérselo hecho a alguien te puede liberar y te puede ayudar en el proceso de sanidad. Y número 5, perdonar delante de Dios a quien te ofendió. Eso es un paso muy importante, perdonar delante de Dios a quien te ofendió. Yo debo perdonar a mi ofensor por mi propio bien. Y esto me va a liberar ante Dios. ¿Por qué? Porque estoy confiando mi corazón a Dios, estoy confiando mi dolor, estoy confiando mi reputación a Dios. Estoy inclusive cogiendo esas consecuencias de esa herida por tantos años que he tenido y se la estoy dejando en sus manos. Yo estoy entregando mi caso al único juez que ve las cosas sin prejuicio. Y que me ama a mí y ama a mi ofensor. Y yo confío en que Él me va a proteger, que me va a defender, que sacará el bien del mal y me limpiará como Él lo prometió. Que todo ahora, cuando yo hago eso, todo el incidente se ha movido fuera de mi esfera y ahora es suyo. Ahora Dios se hace responsable de mi corazón. Dios se hace responsable de mi ofensor y se hace responsable de cualquier consecuencia que haya tenido. Porque dejé su justicia en sus manos. Hacer esto es lo que te va a poder traer libertad para poder pasar el próximo paso en tu propia historia. ¿Cuántos de los que están aquí, o quizás tú, hay algunos que están aquí sentados que se sienten estancados en su historia? Muy probablemente necesitas un proceso de perdonar sin límites. Porque Dios quiere que tú pases a tu próximo paso en tu historia. Porque hay algo esperando por ti. Y por último, debemos aprender sobre el perdón horizontal. Aprendimos sobre ese perdón vertical. Y ahora vamos a aprender sobre el perdón horizontal, porque la imagen de la cruz está incompleta si no es por el madero que está de forma horizontal. Muchas veces, por mucho tiempo yo creí que después que yo estuviera bien con Dios, lo demás no importaba. Creé un caparazón y dije, Señor, somos tú y yo. Qué enamoramiento, qué cosa más linda, tú y yo. María, esto es que nadie se meta, no venga a molestar. Pero nada más fuera de la realidad. Dios se seguía encargando de poner gente para pulirme, para enseñarme lo que era amor y la gracia y el perdón sin límites. ¿Cómo es este perdón horizontal? Yo le voy a decir al ofensor que yo lo perdoné. Si esa persona viene a ti arrepentida, es importante que él sepa que tú lo perdonaste. Pero esto primero se trabaja vertical. Porque no podemos esperar perdonar a una persona cuando se arrepienta, porque esto puede complicar la herida, porque muy probablemente nunca lo va a hacer. Así que ya yo trabajé esto verticalmente y cuando esa persona venga, yo le voy a decir, yo te perdoné, tranquilo, tranquila, ya yo trabajé esto con Dios.
Hay casos en que Dios puede dirigirnos a dar el primer paso hacia el ofensor. Pero ten cuidado, porque si no es Dios, podemos estar haciendo que esa persona pase por un proceso por el cual todavía no está listo o no está lista. Así que la dirección de Dios en este paso es muy importante. Ahora, esto no va a sanar tu corazón, el que Él venga a pedir perdón, pero sí comenzará su arrepentimiento, sí comenzará el proceso de sanar nuestra relación. Qué bello. Y si tú estás del lado del ofensor, tu arrepentimiento es el paso principal para que puedas ser perdonado horizontalmente. Hay algo bien importante y es que nosotros no tenemos que entender que perdonar no significa volver a confiar. Hay veces que nos tenemos que alejar. Hay veces que tenemos que alejarnos de la situación, de la persona, porque quizás trae toxicidad a nuestra vida y quizás el mismo Dios nos está poniendo paz en nuestro corazón. Puedes alejarte. Pero hay veces que sí es posible, debo buscar la reconciliación. Porque en otras ocasiones estará el plan de Dios para que vuelva la amistad, para que vuelva a ser un matrimonio. En otras ocasiones sí estará en el plan de Dios para que volvamos a ser líderes de la iglesia, que trabajemos en amor y confianza. Porque déjame decirte algo, el enemigo tiene planes claros para meterse en relaciones que Dios unió con propósito. Y a veces queremos ponerle límites al perdón y decir, yo perdono a esta persona, pero ahí yo no voy a volver a entrar. Esa amistad, no. Esa relación de liderazgo, confiar otra vez ahí, no. Y Dios te está diciendo sí. Esa persona está arrepentida, esa persona te ha mostrado cambios, esa persona está ahí y te está diciendo con todo su corazón, perdóname, aquí estoy otra vez. Y es porque Dios tiene planes en esa relación. Dios tiene planes de hacerte crecer. A veces llegamos a una iglesia y tenemos quizás algún tipo de problemas con líderes o con hermanos de la iglesia y nos vamos. Que el plan del enemigo se cumple rápido. Pero Dios te está diciendo, no, da oportunidades, perdona, reconcíliate. Da un perdón sin límites porque yo estoy en esa relación. La palabra clave, te perdono. Hoy hemos aprendido que Jesús enseña que la gracia solo es gracia cuando se recibe y se otorga. Recibir gracia y perdón de Dios, pero rehusar a darla, nos lleva a vivir en amargura. Mira esto, la prueba máxima de que has experimentado la gracia de Dios es la medida en la que estás dispuesto a ofrecerla primero delante de Dios a las personas que más te han herido y que menos lo merecen. Terminamos la serie pasada diciendo que íbamos a hacer lo que sea para romper con estos patrones relacionales. En mi casa, yo no les puedo decir el sinnúmero de veces que yo me siento con mi nene mayor de 6 años a pedirle perdón. Perdóname, yo no debí de haberte hablado así, no debí de haber reaccionado así. Porque esa es de la única manera que él va a aprender a pedir perdón y a perdonar. Tenemos una niña de 2 años, que es hermana con un mellizo de 2 años. Y nosotros, mi esposo y yo decimos, Señor, enséñanos a amar como Joy. Ella se llama Joy. Danos el perdón de Joy. Porque Evan es un niño que es brusco. Los que lo han visto en el nursery saben. Y quita los juguetes y da cantazos para quitar cosas. Y Joy lo que hace es llorar y nosotros la recogemos y la abrazamos. Y entonces le quitamos el juguete a Evan y le decimos, eso no se hace, Evan. Y se lo damos a Joy. Entonces Evan comienza a llorar. Y Joy se le queda mirando, se seca las lágrimas, se para frente a él y le vuelve a dar el juguete. No solamente eso, va y busca a otro, se sienta frente a él, empieza a jugar y se le ríe, como que estás bien. Y Gino y yo decimos, danos el perdón de Joy, danos el corazón de Joy. Mira lo que dice en Salmo 51:10. Ponte de pie conmigo, por favor. Y mira lo que dice el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David había pasado por una experiencia en el Salmo 51 que había secado su corazón. Había pasado una experiencia que lo había dejado sin gracia.
Y cuando se da cuenta que va donde Dios a pedirle perdón, escribe un salmo completo pidiendo perdón. Porque yo tengo que decirte una cosa, nosotros necesitamos esas sesiones intensivas delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestros errores, las veces que hemos ofendido, las veces que hemos fallado, y aún diciendo: Señor, yo sé que yo estoy herida, yo sé que yo he tenido consecuencias, la gente que más amo han tenido consecuencias a causa de no sanar estas heridas, pero yo estoy aquí para que sanes mi corazón, y yo te entrego y pongo en tus manos mi causa, pongo en tus manos mis ofensores, porque a veces no es un ofensor, a veces son varios ofensores, aquellos que fueron injustos conmigo, aquellos que me señalaron cuando yo no lo merecía. Yo es más pongo en tus manos en aquel momento que pensé que tú me dejaste solo o que tú me dejaste sola. Y hoy yo estoy dispuesto y estoy dispuesta a volver a escuchar tu voz, para que vuelvas a encender mi fe, para que vuelvas a encender mi esperanza. Hoy yo estoy dispuesta a dar la gracia que tú me has dado a mí, el perdón que tú me has otorgado a mí. Y si hoy tú quieres ser una de esas personas que necesita experimentar el perdón y la gracia de Dios, este es el momento. Levanta tus manitas donde estás y dile: Señor, si tú eres esa persona, yo quiero experimentar tu perdón y tu gracia. Señor, yo quiero experimentar cuánto tú me amas y cuánto me has perdonado. Si hay alguien en este lugar que necesita pasar al frente y tener un espacio con Dios y hablarle de tu situación, esa herida que está adormecida, esa herida que cuando te caíste seguiste corriendo bicicleta, pero hoy necesitas sacarla de tu corazón. Este es el momento especial que Dios ha creado para ti, porque yo estoy segura que Dios quiere hablar contigo. Y mientras cantamos esta alabanza, permite que la gracia vuelva a tu corazón. Permite que tú puedas ser lleno del perdón y la misericordia de Dios.